El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a hablar acerca de la abominación desoladora. Vamos a estar ubicados en el Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, porque estamos viendo los acontecimientos del final, los acontecimientos del fin, a la luz de la palabra de Dios, y hemos tomado como base para nuestro estudio el libro del Apocalipsis, un libro que está lleno de profecías. Es una profecía, básicamente, el libro del Apocalipsis, que ha sido dado en 4 visiones al apóstol Juan. Vamos entonces a mirar aquí lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, versos 1 al 2, para todos los que están tomando notas. La abominación desoladora. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está aparte, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gloria a Cristo. Vamos a orar. Necesitamos la asesoría del Señor, la guianza de su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por esta palabra. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Agudiza nuestros sentidos, nuestros oídos espirituales, para escuchar y entender el mensaje espiritual para nuestra vida, hoy y en el futuro. Gracias, Rey Eterno, por esta oportunidad que nos das de escuchar la palabra de Dios y de compartirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay una cita bíblica que quiero también mencionar y está en el Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo nos habla acerca de los eventos finales de la siguiente manera. Aquí todo el capítulo 24 es una especie de Apocalipsis en miniatura o un resumen del libro del Apocalipsis, y nos lo da el Señor Jesucristo. Pero vamos a centrarnos solo en el verso 15, que hace mención al tema que estamos tocando. Dice Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, el que lee entienda. Hay una serie de recomendaciones que siguen allí de una gran huida, conocida en la escatología como la gran huida del pueblo de Israel, el pueblo judío, porque en ese tiempo el consejo es ese: que todos huyan de Jerusalén por lo que va a acontecer en esa ciudad, en esa antigua y bíblica ciudad. Así que, ya teniendo un poquito más claro lo que dice la Biblia con respecto, o por lo menos las menciones, los contextos donde aparece la abominación desoladora de la que habla el Señor Jesucristo, el profeta Daniel y el apóstol Juan. Entonces, entremos en este estudio y aprendamos de lo que viene, porque estos son eventos finales, son eventos futuros. Estos eventos no han sucedido. La abominación desoladora es una profecía que se ha cumplido ya en 2 ocasiones. Y ahora vamos a mencionar cuáles fueron esas 2 ocasiones. Pero falta una más, y es la que anunció el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 24. Primero entendamos a qué se refiere la Biblia cuando habla de abominación desoladora. La abominación desoladora la podemos entender viendo el significado de las palabras que componen, o las letras que componen la palabra, la expresión
abominación desoladora, que es la traducción que se usa en la Reina Valera. En esencia, Shikutz Meshomem es la expresión hebrea que traduce la frase de la que estamos hablando. Está hablando de abominación, es algo nauseabundo, algo que provoca el vómito, algo muy terrible. Es algo muy sucio, inmundo, más exactamente asociado con la idolatría. Es una práctica, es un acto, lugar o persona tan contaminada, tan pervertida, que lo que puede producir es vómito. Ahora pensemos, a mi mente vienen ahora las palabras que el Señor le dice al pastor de la iglesia en la Odisea, donde le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que la tibieza es una condición que provoca asco en el corazón de Dios. La otra palabra, desoladora, es una forma de calificar lo que está sucediendo y que está calificando de qué tamaño, de qué forma, de qué tipo es la abominación de la que se está hablando en el pasaje, ya que esta expresión aparece 4 veces en la Biblia. La expresión es Meshomem. ¿Sabe por qué es tan interesante la expresión Meshomem? Porque en el hebreo, en el hermoso idioma hebreo, es importante tener en cuenta las letras que conforman cada palabra. Y en este caso tenemos una palabra que tiene 3, en español M, pero en hebreo son 3 letras mem. 3 letras mem. Solo quiero mencionar el hecho de que la mem es una letra que tiene un pictograma interesante en el alefato, el alfabeto hebreo, para que podamos entender mejor. Y la mem significan olas, aguas, olas o aguas, mucha agua. Más exactamente, olas del mar. A eso se refiere el pictograma que simboliza la mem, que hoy se escribe de una forma diferente. El grafo es diferente, pero que antiguamente representaba olas. Esta palabra, curiosamente, tiene 3 mem. O sea, ya en nuestro idioma serían 3 m. Eso quiere decir que hay 3 pictogramas fuertes de olas. Pero, ¿qué significan las olas? ¿Qué significa el agua en la palabra de Dios? Hemos aprendido que el agua significa muchedumbre, multitudes, masas de gente. Eso es lo que significa la palabra o el pictograma que representa la letra mem y que equivale a nuestra M en el idioma español. Entonces, si hay 3 mem en esta letra, en esta palabra hebrea, que se traduce al español como desolación, es porque muchísima gente va a pisotear un lugar santo, escogido por Dios como santo. Miremos el pasaje. Dice aquí Apocalipsis 11:2, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán. Fíjese que no da a entender de que ellos entrarán en la ciudad santa 42 meses. Esta expresión hollar es peyorativa, tiene que ver con el hecho de que ellos van a pisotear. Van con la intención de destruir, acabar, borrar, anular a la ciudad de Jerusalén, por el hecho de que en Jerusalén está el monte Sión, el monte que Dios escogió para allí levantar el templo donde Él habitaría. Ese lugar, ya en el día de hoy, es un lugar común que está ubicado en Jerusalén, en el monte Sión, y lo ocupa una fe que es contraria a la fe de Israel, que es la fe del Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Allí está una mezquita que se llama la Cúpula de la Roca, o conocida así, o la Mezquita de Omar, por el autor, la construcción de la mezquita aproximadamente en el año 590 después de Cristo. O sea, estamos hablando de un lugar bastante antiguo
que ha hecho presencia en ese lugar, en esa explanada que pertenece al templo que Dios le ordenó a Salomón construir. Muy bien. Teniendo ya esto claro, más o menos podemos tener un mapa mental de hacia dónde vamos. La abominación desoladora entonces es la profanación del lugar que Dios escogió para habitar en medio de su pueblo. Eso es. Ya teniendo entonces más clara la significación de esta expresión abominación desoladora, debemos tener en cuenta que esto también implica angustia, aturdimiento, dejar estupefacto. Meshomem, la palabra que tiene 3 mem y que habla de cómo la gente que no ama al Señor entrarán en Jerusalén. Este es un evento futuro. Pisotearán la ciudad, destruirán todo a su paso, humillarán la ciudad. ¿Y qué deben hacer los propios? Dice el Señor Jesucristo, no vuelvas atrás a tomar tu capa. Si estás en el campo, huye. No, si estás en la azotea, salta y lárgate, vete, como decimos acá, corre, huye, escapa. Pero no te quedes, porque lo que viene es lo peor que va a vivir esa tierra, considerada como la tierra santa. Este es un evento que va a acontecer, va a suceder. Ahora, si hablamos de abominaciones en el templo de Israel, que hoy no existe, hoy no está el templo de Israel, sino una mezquita en esa explanada, han habido muchas, pero vamos a mirarlas aquí. Recordemos que la Biblia habla de que el celo por tu casa me consume. Es una expresión que aparece en la Biblia y más exactamente la recordaron los discípulos cuando el Señor Jesucristo estaba limpiando el templo. Entonces el centro de la enseñanza tiene que ver con el templo. Y hay mucho que aprender con respecto a esta gran profecía. En primer lugar, la abominación desoladora es una profecía de 3 cumplimientos. Vamos a tener en cuenta que son 3 cumplimientos. El profeta Daniel recibió esta revelación antes de cumplirse. Fíjese, usted puede mirar allí en su Biblia, en el capítulo 11 de Daniel, que dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta es la primera mención que se hace de este acto sacrílego que va a acontecer en Jerusalén y exactamente en el monte del templo. ¿Quién le está mostrando esto a Daniel? Dios se lo está mostrando a Daniel. Era algo que Daniel no vio en su tiempo, pero lo recibió para dejarlo para aquellos que iban a tener que enfrentarse a esta terrible profanación del templo. También tenemos esta profecía aquí en Daniel, también en el capítulo 12, donde Daniel dice, recibe esta palabra, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Fíjese que esta profecía que está dando aquí Daniel es futura, no era para los días de Daniel. Es una profecía futura, no se ha cumplido todavía. Pero la que está mencionada acá en Daniel capítulo 11, verso 31, sucedió en los días de Antíoco. Y miremos ahora ese primer cumplimiento de esta abominación desoladora en el tiempo de Antíoco. Tenemos que entender un poquito la historia de esta profecía para que sepamos a qué nos enfrentamos hoy nosotros como iglesia y qué cuidados debemos tener. Esta profecía primero se cumplió con Antíoco Epífanes. Observe usted lo que hizo Antíoco Epífanes, un rey seleucida que quería conquistar a Egipto. Egipto estaba regido por los Ptolomeos y todo esto se dio mucho antes de Cristo. Hablamos de aproximadamente el año 160, 167, en que estos dos ejércitos estuvieron combatiendo. ¿Quién estaba en la mitad de estos dos ejércitos? Nada más y nada menos que la tierra gloriosa de Israel.
Así que tomar Israel era como tomar el puente de control de estos ejércitos. Y este señor, después de varias sucesiones, le tocó el turno a él, y era un hombre perverso, conocido como Antíoco Epífanes el Loco, o Antíoco IV. Viene de una sucesión en la que se roban los tronos, usurpan los tronos, y en esta ocasión él tomó el trono por la fuerza, no le correspondía a él, pero él lo tomó. Y entre las cosas que hizo, cuando llega a Jerusalén y se da cuenta de que los miembros, los habitantes de Jerusalén, los judíos, eran gente que estaba tratando de consagrarse a su Dios, impone el helenismo, que es la práctica griega de ese entonces, y mete en el templo que se había construido en ese entonces, que lo construyó, recordemos, Zorobabel con toda su gente, y consagró Esdras, mete una estatua de Zeus. Imagínese el escándalo de la gravedad de lo que tuvieron que ver, lo que estaban soportando los hombres de Judá en el tiempo en que Antíoco metió a Zeus, la principal deidad de los griegos, en ese entonces y todavía. Lo metió en el templo. Además de eso, para contaminar el templo de tal manera que él pensaba que podía borrar la fe que los judíos confesaban, tenían, toma una cerda, que es un animal impuro, tal vez es el más impuro mencionado en la Biblia, y lo ofrece en sacrificio en el altar de bronce, el altar donde se ofrecían los sacrificios de animales limpios. Toma la sangre de la cerda y con esa sangre unge todo el santuario, el templo, para que a los judíos en ese tiempo se les quitara la idea de seguir adorando a su Dios y comenzaran a adorarlo a él y a sus dioses griegos. Esto fue algo muy grave, muy terrible. Prohibió la lectura y el estudio de la Torá. Todo el que tuviera siquiera una página de la Torá era muerto solo por cargar la Torá. No se debía hablar más de la Torá. Prohibió la circuncisión. Mire todo lo que este ser anti-Mesías, anticristo, era una bestia en ese entonces. Era la primera bestia, digamos así. Haciendo de las suyas en el lugar que Dios escogió para él habitar allí. Prohibió los sacrificios, prohibió la circuncisión, prohibió la Torá, metió la estatua de Zeus en el templo y mandó una especie de procesión en la que todos los miembros, todos los habitantes de Jerusalén tenían que ofrecer una ofrenda y rendir culto a Antíoco. ¿Cómo hacían esto? Ellos tenían que dar un aporte en dinero y además de eso tenían que tomar. Ya eso les daba pues el derecho de tomar incienso y depositarlo en el incensario como muestra de que su dios era Zeus. Y pues podríamos aquí decir su enviado Antíoco. Era un hombre loco, un hombre malvado, un emisario del mismo diablo para humillar al pueblo de Israel, para humillar a la tierra santa, la tierra de Jerusalén. Él impuso el culto pagano, no permitía y obligó, mire eso, a los varones que habían sido circuncidados a que se pusieran nuevamente los prepucios en sus miembros para que no siguieran participando del pacto que Dios había hecho con Abraham a través de la circuncisión. Mire todo lo que hizo este ser. Ante esta gran amenaza se levantó un pueblo, se levantó un grupo de hombres que la Biblia les llama esforzados, entendidos, los macabeos. Judas y sus hijos, Matatías y sus hijos, se levantaron en contra de este régimen terrible que había impuesto Antíoco y lograron vencerlos. Es aquí donde se instituye una fiesta que se celebra hoy a nivel mundial, se llama la fiesta de Hanukkah,
Hanukkah significa dedicación, porque ellos en ese entonces dedicaron el templo nuevamente. Lo purificaron, lo lavaron, lo limpiaron de toda la inmundicia que había metido este hombre y lo dedicaron nuevamente al Señor. Por eso la fiesta se llama la fiesta de Hanukkah. También es conocida como la fiesta de las luces. Es conocida como la fiesta de las luces porque, según la tradición, lograron encontrar aceite para ungir el templo y mantener la lámpara, la menorá, encendida por un día. Pero milagrosamente, dicen los que protagonizaron este gran evento, que el aceite duró 8 días. Así que la menorá, la lámpara, el candelabro que estaba en el lugar santo, duró 8 días encendido, mientras los sacerdotes lograban elaborar nuevo aceite para que pudiera seguirse santificando el altar y todo el santuario. Es un milagro y por eso se llama la fiesta de las luces. Una fiesta muy bonita, por cierto, que se celebra generalmente entre 1 de diciembre, dura 8 días, pero oscila allí generalmente en el mes de diciembre, una semana. Esa fue la primera profanación del templo. Por eso, recuerde, esta es una profecía de triple cumplimiento. El segundo cumplimiento fue cuando Tito, general del Imperio Romano, destruyó el templo piedra por piedra. Destruyó y más adelante se construyó un templo allí en honor a Júpiter. Otra de las cosas que quería hacer Tito, y esto fue lo que causó una revuelta judía en la que murieron muchos judíos, fue que quiso instalar las estatuas divinizadas de los emperadores de Roma dentro del templo de Jerusalén. Esto causó una debacle terrible. Todo va enfocado al templo. Quiero que observe ese detalle. Todo va enfocado al templo. El templo. ¿Por qué el templo? El templo, en el antiguo pacto, fue puesto en el lugar que Dios escogió. El templo era el lugar donde Dios recibía las ofrendas de su pueblo. El templo se convirtió en el centro de la fe de Israel. Dios habitaba allí. El templo primero era un tabernáculo. Era armable, se desarmaba, lo construían. Estaba primero en una localidad cerca de Jerusalén, Silo, hasta que el rey David lo llevó a ese famoso monte, conocido como Monte Moriah, Monte Sión. Allí estuvo hasta que el Señor le ordenó a Salomón construir y le dio todas las herramientas para que pudiera construir el templo. El templo es el lugar de encuentro. El templo es un lugar importante para Dios. Y si para Dios el templo es un lugar importante, tiene que serlo para nosotros. Hoy no hay un templo en Jerusalén. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Que hoy el templo donde Él habita somos nosotros. La iglesia es comparada con un templo, pero tu cuerpo es un templo. Más exactamente es un santuario. Un templo es un poco más grande, pero un santuario es un lugar pequeño donde hay una especial comunión entre Dios y su pueblo. Hoy esa comunión puede ser muy personal. Por eso, cuida tu templo, para que en tu templo, que es tu cuerpo, tu vida, tu familia, tu iglesia, nunca se vea una abominación desoladora. Porque esa es la meta de Satanás. Empañar, contaminar, pervertir aquello que está consagrado para Dios. Y fíjate que todo aquello que Dios escoge para él, Satanás también lo quiere. Así que todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios, Satanás lo quiere dañar. Todo lugar que ha sido consagrado para el Señor, Satanás lo quiere para él. Porque es que él está en guerra con Dios. ¿Cuáles son las palabras bíblicas
de Satanás en su corazón. Subiré a lo alto. Pondré mi trono allá junto a las estrellas. Seré semejante al Altísimo. Él quiere profanar tu templo. Así que es nuestro deber, como los macabeos, que dice el Señor ahí a través del profeta Daniel, el pueblo esforzado, el pueblo entendido y esforzado, vencerá, porque podrá levantarse, podrá ver, podrá darse cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora miremos cómo Jesús ratifica esta profecía. Ya se cumplió con Antíoco, se cumplió con Tito, el general romano. Jesús está diciendo ahora que esto va a volver a suceder. Esto va a pasar nuevamente. Las palabras de Jesús fueron en Mateo capítulo 24. Por tanto, cuando veáis, es un evento futuro. Cuando veáis, posiblemente nosotros como iglesia no lo veamos. Pero actualmente, hace más de 1500 años, hay un templo completamente opuesto al templo que Dios quiere que esté levantado en ese lugar. Ese lugar, que también se conoce como la mezquita de Al-Aqsa, está bajo control de Israel, pero el templo es musulmán. Entonces fíjese usted cómo cuando hay una revuelta, cuando hay un movimiento de aguas, digamos así, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, no tiene permitido entrar a la propia mezquita, a menos que haya una revuelta y haya que poner orden. Entonces ellos sí pueden entrar. Y obviamente un soldado va con toda su indumentaria militar, un arma, etc. Así que ellos procuran cuidar este lugar porque lo consideran el segundo lugar más sagrado del islamismo. Esto es algo que nos tiene que poner a pensar a nosotros, porque precisamente estoy segura que estamos viviendo días finales, tiempos finales, y las noticias que se nos están dando tienen mucho que ver con el cumplimiento de esta profecía. Dice Jesús, cuando veáis la abominación desoladora, o sea que esto va a pasar nuevamente. Esto va a suceder. Para que esto pase, primero, tienen que estar las dos casas de Israel en tierra de Israel. Segundo, alguien va a construir ese templo. ¿Cómo lo va a construir? Aquí hay preguntas que solamente el Señor nos irá iluminando en la medida en que van aconteciendo los eventos. Pero si hay una mezquita allí, ¿cómo se va a construir un templo? El asunto es que se va a construir un templo. Y dice el apóstol Pablo, en los pocos detalles que nos da en su carta a los tesalonicenses, que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, observe, se sienta en el templo de Dios, es el templo que menciona Jesús en Mateo 24. Todavía no lo estamos viendo, pero esto va a acontecer, esto va a suceder. Tenemos que poner la mira en el cielo. Tenemos que ajustar cuentas con el Señor, reconciliarnos como pueblo, como personas con el Señor, porque las señales están cumpliéndose frente a nuestros ojos. Ahora, actualmente hay una institución en Israel que se llama el Instituto del Templo y es patrocinado por varios ministerios judíos que tienen como meta levantar el templo. Pero para poder levantar el templo, ellos primero necesitan quitar la mezquita. Al quitar la mezquita, entonces ellos pueden levantar el templo. Algunos dicen que el templo está prefabricado y puede incluso construirse en un lapso de 24 horas. Todos los utensilios del templo, del santuario, hablemos, por ejemplo, el candelabro de oro, la mesa del incienso, la mesa de los panes, ya eso está elaborado en oro puro. Están esperando que aparezca nada más y nada menos que el arca del pacto, que las autoridades de Israel, directores de las antigüedades judías,
saben dónde está enterrado, pero no lo sacan, porque si lo sacan, entonces estallaría una guerra en la que tendría que intervenir un personaje que tenga la capacidad de hacer o de imponer la paz mundial a la fuerza. En otras palabras, si Israel como nación hoy, que ya sabe dónde está escondida el arca del pacto, la que hizo Moisés, imagínese, no la que hicieron los sacerdotes de Esdras y Nehemías, no, la que hizo Moisés, la que escondió Jeremías cuando Nabucodonosor entró, invadió a Jerusalén y destruyó el templo. Esa arca de oro está escondida en un lugar en Israel donde no se puede llegar. Y la única forma de llegar allí es violentando ciertas zonas que están protegidas. No pueden permitirlo. ¿Qué están esperando entonces en el pueblo de Israel? Que venga un personaje y diga, bueno, vamos a quitar la mezquita, vamos a construir el templo, necesitamos el arca del templo, el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Dónde está? Cuando Israel diga, está aquí en tal lugar, este ser lo sacará, lo pondrá en su lugar. Durante los 3 primeros años y medio, los primeros 1260 días, estará el arca del pacto allí. Mientras el arca del pacto estará allí en ese lugar, en el arca, o mejor dicho, en el altar del sacrificio, se sacrificarán animales. Se ofrecerán animales, vacas, toros, ovejas, palomas, cabras, corderos. ¿Ellos qué pensarán? Israel pensará, claro, hicimos pacto con un hombre que nos ha permitido instituir nuestra fe como nosotros queremos y como nos dice el antiguo pacto. Pero todo será una trampa. Porque cuando este hombre, después de 1260 días, él se va a levantar y va a decir, bueno, yo soy Dios. Así que me hacen el favor y me sacan todo lo que está aquí, todo lo va a sacar. Y él va a instituir el lugar santísimo del templo que él mismo va a construirle a Israel, lo va a constituir en su lugar de adoración. Él será reconocido como Dios. Dice la Biblia que la bestia que sube del abismo, el anticristo, el antimesías, él será asesinado y milagrosamente se volverá a levantar. Cuando él se vuelva a levantar, no será el mismo personaje que se va a subir al poder. Será el dragón dentro del cuerpo de ese ser maligno. Entonces, él cumplirá, y todo esto con el permiso de Dios, cumplirá en parte su deseo de ser adorado. No podrá subir al trono de Dios, pero se va a sentar en el trono de Dios aquí en la tierra. Y aquí es donde todos nosotros tenemos que abrir los ojos, estar muy atentos, porque en el corazón de cada uno de nosotros hay un santuario, y ese santuario tiene un trono, y ese trono tiene forma de Jesús. Pero Satanás se quiere entronar en ese corazón. Cuando tú, como creyente en Jesucristo, no haces la voluntad de Dios, estás permitiendo que el espíritu del anticristo gobierne tu vida. Y eso se llama abominación desoladora. Por eso es tan importante escuchar las noticias. Por eso es tan importante saber lo que está pasando. Si nosotros, por ejemplo, nos enteramos del hecho de que esa arremetida de los grupos terroristas que atacaron a Israel el 7 de octubre del 2023 fue precisamente en nombre de la mezquita de Al-Aqsa, que está allí en la explanada del templo, donde Dios quiere que esté su templo. Entonces vamos a entender mejor las noticias y nos vamos a dar cuenta quién está del lado de la luz y quién está del lado de las tinieblas. No podemos permitir que en nuestro corazón, que en nuestro cuerpo sea motivo de un sacrilegio. Nuestro cuerpo debe ser para el Señor y el Señor para nosotros.
Dios escogió a Jerusalén como nos ha escogido a nosotros. ¿A qué nos escogió? Para que seamos como el Señor. Dice la Biblia en la segundo libro de Crónicas, Salmo 78, Zacarías capítulo 2, entre otras citas más. Yo escogí a Jerusalén. Jehová aún escogerá a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Dónde tenía que David construir el templo que construyó su hijo Salomón? Allí, en ese monte especial. Dios quiere que ese sea su lugar. Cuando el Señor venga, Él se establecerá allí. ¿Dónde va a poner su pie el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez? Dice la Biblia que lo pondrá en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se partirá en dos. Se formará un gran valle. Allí, en ese lugar, el Señor escogerá el lugar apropiado donde Él va a construir, porque dice la Biblia en el libro del profeta Zacarías que es el Señor el que va a edificar un templo a donde subirán todas las naciones de la tierra para adorarlo a Él. Todas las naciones de la tierra subirán de año en año para adorar al Rey en Jerusalén. Esa es la meta del Señor. Por eso es que Satanás quiere destruir ese lugar y tiene que hacerlo sembrando caos, terror, violencia, guerra. Pero no podrá, porque sus días estarán contados. Fíjese que Jerusalén siempre será vista como el parámetro de la perfección, pero no la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal ahora mismo está sitiada. No es capital de ninguna nación aparentemente, aunque algunas naciones ya han llevado su embajada a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Pero muchas naciones, la mayoría, no lo han hecho porque no reconocen que Jerusalén es la capital de Israel. De esta manera, podemos concluir diciendo lo siguiente. Hay un testimonio de un joven que adoraba al Señor. Comenzó desde muy pequeño. Sobre este joven, que tal vez usted ha escuchado a través de las redes, él se hizo muy popular. Todo comenzó cuando participó en un concurso de cantantes de música cristiana en Brasil. Él le sirvió al Señor por un tiempo. Era un niño, al parecer era un niño enfermo. Uno de los ministros que pastorea una de las iglesias más grandes aquí de Colombia oró por él cuando tenía unos 5 años. El Señor lo sanó, lo levantó. Y después de estar sirviéndole al Señor, este joven salió diciendo que él no era varón, que él era mujer. A lo que él se independiza, digamos así, del cuidado de sus padres, de sus pastores, él hizo grandes cambios en su cuerpo. Entre las cosas que hizo, se dejó crecer el cabello, se puso pechos como de mujer, siendo él varón, se sometió a una cirugía de castración, hizo cosas, se pinta las uñas muy largas, tiene dinero para hacer con su cuerpo muchas cosas. En este muchacho, la abominación desoladora es eso. Mírelo así. Él ahora canta y es aceptado, obviamente, escuchado por todos aquellos que hacen parte de esta misma condición. Él no es un varón hoy, así no se identifica. Casi no lo podía reconocer. Además de eso, incluso comenzó a usar símbolos satánicos. Comenzó a vestirse de oscuro y a hacer cosas que eran propias de una persona que practica el satanismo, las tinieblas. En este caso,
a él lo estaban velando, digamos así. Mientras él le cantaba al Señor, lo estaban velando. Algunos piensan, no, eso jamás me puede pasar a mí. Nunca diga eso, más bien diga, Señor, guárdame de que mi vida sea profanada, de que mi cuerpo sea profanado, de que mi familia sea profanada. Guárdame de la abominación desoladora en mi vida. Porque esta es una realidad que muchos han vivido. Cuando una persona, después de amar al Señor y servirle, cae en tinieblas, dice la Biblia que su postrer estado es peor que antes de conocer al Señor. Eso quiere decir que conocer al Señor es algo muy serio. No se puede servir al Señor hoy y mañana desviarse y entregarse a las tinieblas y pensar que no ha pasado nada. No, Satanás tiene una estrategia: contaminar, pervertir, dañar de tal manera que no haya forma de volverse al Señor. Hay que tomar nuestro compromiso con el Señor muy en serio. Que nuestro templo no sea fumigado por este nivel de apostasía que es lo máximo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, Señor. Sabemos, Señor, que este evento que está aquí va a suceder. Estamos atentos. Pon en nosotros, Señor, ese sentido de responsabilidad de conocer lo que va a suceder. Sentido de responsabilidad de compartir y enseñar a los que no saben. Pon en nosotros, Señor, cada día ese especial interés por todo lo que va a acontecer, para que nuestra vida espiritual crezca, se fortalezca y dependa más de ti. Porque así nos desprendemos un poco más de lo que este mundo quiere atar hacia nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendícenos y danos ese discernimiento espiritual para saber que estamos viviendo tiempos finales y que las señales se están cumpliendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.